Seguimos en Código 10, seguimos en directo. Fíjense en estos niños. Ella tiene 14 años, se llamaba Nerea, él solo tenía 3 años y se llamaba Hugo. Ambos tenían algo en común. Han muerto por una presunta negligencia médica al no haberles diagnosticado correctamente una meningitis. Y este que van a ver es Manuel, es un hombre de 69 años que también falleció tras una década en coma por otra supuesta negligencia médica. Todo esto presuntamente ha ocurrido en un hospital de Sanlúcar de Barrameda. Buenas noches, Diana Mora. ¿Qué opina la gente por allí sobre las presuntas negligencias médicas en este hospital concreto? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la fama de este hospital, y no precisamente buena por lo que nos dice la gente, es conocida tanto en Sanlúcar como en pueblos y en ciudades de alrededor, Chipiona, centro de Cádiz, Jerez, etcétera. Incluso lo conocen como el Hospital de los Horrores, nos han dicho el trampolín porque muy cerca hay un cementerio, comentarios bastante desagradables, pero desde luego es conocido por todos. Hoy estamos aquí con la madre de Nerea, con Caridad, que bueno, nos va a contar lo que tuvo que vivir. Es una persona muy fuerte, por desgracia la vida te ha hecho tener que pasar por esta situación. Quiero que nos cuentes lo que le pasó a Nerea. Nerea entra por una meningitis no diagnosticada. ¿Y qué ocurre allí? ¿Qué ocurre cuando entra en este hospital? Cuando yo entro, lo primero que me dicen, entro por urgencia, le toman la temperatura, la visión, la atención. Le esperamos, cuando pasamos por urgencia, cuando ya salen, eso es por lo menos una hora, hora y pico, me dice la doctora que la niña va con síntomas de droga y hasta que no diga qué droga ha tomado, no le pueden hacer nada, no le van a dar ni van a hacer nada. Yo digo que es imposible, que mi hija lleva desde el día anterior en mi casa sin salir, que ella no toma droga, que ella le cuesta trabajo hasta una simple pastilla tragársela, y siguen diciéndome que sí, que sí, que sí. Le van a sacar sangre, le ponen una vía, que es lo único que le ponen, una vía para sacarle sangre y analizársela. Y después, tanto porfiar, zarandeo, golpe, toque, preguntándole a ella una y otra vez de qué droga, qué droga, qué te has tomado. Ella seguía diciendo que no, que ella que no. Y dice, pues vamos a hacer pipí. Y le dice ella que no tiene ganas. Le la llevan a la fuerza, le meten una sonda para sacarle el pipí. Y entonces viene la doctora y me dice que la niña tiene dilatado el ano y que tiene como una hemorragia, que son síntomas de una agresión sexual, y que el dolor de cabeza, el rigidez del cuello, era de un golpe que le habían dado, que le iban a hacer una radiografía para ver si tenía algún golpe en la cabeza a causa de la agresión. Le digo que eso es imposible, que mi hija no ha salido de mi casa, que ella no iba sangrando, y me dice que sí, que la niña está sangrando, que le van a hacer las pruebas, que la van a llevar para radiografía. Cuando la van a sentar en una silla de ruedas, ella empieza muy rígida, que no la pueden sentar, y así ya que le duele la cabeza. Entonces el celador que la dejara ahí mismo, que ahí mismo se la podía llevar en esa silla. Al sacarla, al llegar a la altura del pasillo, mi hija empieza ya a dar convulsiones, a pegar botes. Entonces me echan a mí a un lado y se la llevan corriendo para adentro para hacerle la reanimación. Y ya hasta por lo menos a las 3 o 4 horas, cuando me vienen y me dicen que a mi hija la han entrado en parada cardiorrespiratoria. La han inducido a una sedación porque dice que no paraba de jalarse las cosas, los cables, todo, y que no estaba quieta. Y que había sufrido durante unos 20 minutos sin respiración. A las 3 de la, que tenemos que esperar, que están estabilizándola, y hasta que no la estabilicen no la pueden menear. Y yo le digo que si no la pueden trasladar, que me la lleven para otro lado. Me dicen que no, que ellos han dado protocolo de agresión sexual a la policía judicial y al médico forense, y la tienen que examinar. En este tramo viene la policía para hablar con nosotros, pidiéndome el teléfono de mi hija, para investigar a ver si había tenido contacto, algún tipo de mensaje, alguna investigación
para ver si por lo de la droga y todo eso. Nos dicen que la primera analítica la ha salido poco aclaratoria, que la van a volver a repetir porque no es concluyente. Le decimos, digo, bueno, pero de drogas no le va a salir nada. Dice, no, se la vamos a volver a repetir porque no es concluyente. Caridad, permíteme, es que mi hija no. ¿Sí? Caridad, permíteme que te interrumpa Sí. en el relato que me está pareciendo absolutamente sorprendente en todo lo que nos estás contando, porque lo que quiero es que escuches lo que dice el hospital sobre el fallecimiento de tu hija. Le hemos preguntado, queríamos ser ecuánimes y equidistantes, y esto es lo que nos dicen. Desde el Hospital de Sanlúcar niegan cualquier responsabilidad en el caso del fallecimiento de Nerea. En un comunicado enviado a Código 10 nos aseguran que el caso está judicializado y nos defenderemos por esa vía. Desde el primer momento se consideró como diagnóstico más probable un síndrome meningeo y se trató con antibióticos, esteroides y vasopresores. Caridad, ¿has escuchado lo que dice el hospital? ¿Qué te parece? Sí. Ya lo he escuchado antes, no de ellos, de boca de ellos, sino de otra periodista, porque ellos también le dieron la misma información de que se iban a defender por vía judicial, cosa que no es cierta porque ellos mismos, al presentarme a mí los informes, cuando yo los reclamé en un principio, tienen varios puntos que ellos mismos se contradicen. En un punto dice que ellos desde un principio lo diagnosticaron como meningicoco, pero en un segundo punto le hacen la prueba de droga, llaman al médico forense. ¿En qué quedamos? Si tú sabes que mi hija va con meningicoco, ¿por qué le hacen la prueba antidroga? No le hubieran hecho las pruebas, evidentemente. ¿A qué viene? ¿Por qué pierde ese tiempo? Claro. Es que está perdiendo un tiempo que si tú sabes que es de meningicoco, ¿por qué pierdes ese tiempo con la droga? ¿Por qué pierdes un tiempo precioso que tú sabes que en la meningitis es el tiempo oro, la primera hora? ¿Por qué pierdes una hora ahí haciéndole pruebas hasta 3 veces de droga y de violación? Me manda el médico forense para que me la examine, que tengo los papeles en mi mano. Y me manda la policía judicial y la policía nacional. Sí, te hemos escuchado, Caridad. Te hemos escuchado y no se entiende. Lo cierto es que no se entiende, pero bueno. Gracias, Caridad, por contarnos tu testimonio, pero hay que decir, mucho ánimo además, que me imagino que son momentos muy complicados. Hay que decir, Diana, que no es el único caso el de Caridad, que hay más, has encontrado más casos, ¿no? Cuéntanos. Sí, más personas se han puesto en contacto con nosotros. Tenemos que decir que otras no han querido dar la cara pues por miedo también a las represalias, pero les vamos a mostrar 2 casos que sí que nos han querido contar su historia y su relato es estremecedor. Vamos a escucharlos. el de Nerea no es el único caso. En el año 2007 la vida de Manuel y su familia se puso en pausa. Él se hizo una analítica y vio que tenía un poco harto lo del índice prostático. Y entonces le dijeron que se operara. Lo operaron, terminó la operación, nos llamó el médico y entonces cuando yo le vi la cara al médico ya me descompuse. Eso fue terrible. Y entonces dijo, hay un problema. Parece que el paciente no despierta de la operación. A mi padre le pusieron sobredosis de anestesia, no respetaron el tiempo que hay que respetar entre la anestesia local y la anestesia general. La Junta de Andalucía reconoció que se trató de una negligencia médica, pero el anestesista a día de hoy sigue ejerciendo. Mi padre estuvo 10 años en coma, que incluso muchos intentaban zafarse de aquí, se iban lejos, un tiempo lo quitaban, un tiempo tal, y que jamás vino nadie a pedirnos perdón. Tras permanecer 10 años con mínima consciencia, Manuel falleció en 2017. Mi padre notaba todo lo que había alrededor, pero no podía respondernos. Mi padre fueron matándomelo poquito a poco. Precisamente ese año, de nuevo, una meningitis sin diagnosticar se cobra otra vida, la de un niño de apenas 3 años. Hablamos con Tamara, la madre de Hugo. Le dolía la cabeza, lo llevé y me dijeron que era un virus. Al siguiente día, el niño se levantó con el labio inflamado, los ojos un poquito hundidos, lo vuelvo a llevar
Me dicen que es bronquitis. Al cabo de las horas, el niño empieza a empeorar, se le inflama la cabeza, la inflamación va a más, taquicardia, pegándose chocazos en la pared. Lo monté en el coche y me vine de una vez para el hospital. Cuando entro por las puertas, el niño iba débil, pero el niño iba vivo. Al cabo de las horas vienen y nos dicen que lo sentían mucho, pero que el niño había fallecido. En ningún momento me han pedido perdón, en ningún momento al revés. Ni tengo respuesta ni tanto del hospital ni de mi abogado. Pues, ¿qué ilegalidades o qué supuestas consecuencias judiciales puede tener todo esto que están denunciando? Bueno, más allá de la negligencia médica en la que todos pensamos, ¿no? La indemnización por daños y perjuicios y los seguros que entran en juego y tal, aquí, desde mi punto de vista, habría que perseguirlo también penalmente. Yo creo que hay un homicidio imprudente por impericia, por negligencia profesional del médico. Esto está penado de 1 a 4 años. La gente lo desconoce, la gente siempre va a los seguros, a que paguen la indemnización, pero se puede meter una denuncia en el juzgado de instrucción por, insisto, homicidio imprudente. ¿Se ha condenado alguna vez a algún médico penalmente? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, no es tan difícil. No es tan difícil. Con una buena representación procesal, que pida informes, que interroga a los médicos, que sepa por dónde ir, que haga contrapericiales, que contrate peritos para hacer contrapericiales y para interpretar los informes que salen del hospital. Yo ahora mismo, por ejemplo, si tuviese los informes del hospital, inmediatamente me iba a peritos particulares que me los tradujesen para ver qué tengo que preguntar a los médicos, qué pruebas tengo que pedir en el proceso y perseguirlo por un homicidio imprudente, porque esa médica de urgencias tiene que responder, ya no su seguro civilmente, sino ella, por la imprudencia profesional, ella personalmente. Tengo la sensación de que cada vez que nos enfrentamos a una investigación dentro de un hospital, y hablo de sensaciones personales, los documentos no aparecen o tardan en aparecer. Bueno, yo creo que hay un cierto corporativismo, claro. Y en eso es donde nos encontramos, o donde creo que se encuentra la mayor dificultad judicial para después acreditar todo aquello que las sucede. Familias, pero si las familias tienen un Por profesional eso digo, que pero sepa también cómo digo hacer una las cosa, cosas. también digo una cosa, en este caso es un centro concertado, la administración pública tendrá que decir algo. Porque cuando hay tantos casos y se repiten, aunque no sea en el tiempo breve o en el espacio de tiempo, habrá que ver si ese centro de salud está actuando con los permisos necesarios para la atención que está prestando, si está prestando servicios para los que los profesionales están cualificados o no, etc. Es decir, que la administración tampoco se puede desentender totalmente, además de la responsabilidad profesional, de la responsabilidad civil. Creo que hay una responsabilidad de la administración ir vigilando, que tiene que poner el foco sobre ese tipo de actuaciones médicas. María y Bárbara, no soy médico, así que creo que no se me puede acusar de corporativismo. Permitidme una voz un poco discordante. Os entiendo perfectamente, si fuese la familia querría encontrar un culpable a toda costa y poder señalar a alguien. Obviamente habrá que probar que efectivamente todo el que está ahí tiene los requisitos pertinentes, pero en España la medicina está muy regulada y sabéis que la medicina, lo siento mucho, nos cuesta creerlo porque queremos confiar en ella y confiamos todos, pero cuando estamos desesperados queremos pensar que es una ciencia exacta y no lo es. Funciona a partir de los síntomas y los síntomas a veces son equívocos porque el paciente refiere síntomas, el médico interpreta un cuadro sintomático y no siempre tiene diagnóstico. Y luego la medicina funciona a base de protocolos, te lo digo, que son estadísticos. Sí, que son puramente estadísticos y a veces no entramos dentro del protocolo. Lo digo simplemente porque queremos confiar en exceso en algo, por supuesto, que no y hay casos no es perfecto. Por supuesto, y la legalidad también contempla el caso fortuito, claro, el accidente. Y la estadística falla. Por supuesto, pero en aquellos casos donde hay suficientes indicios como para poder perseguirlo penalmente, yo lo haría. Y en este caso, en un breve espacio de tiempo, en el mismo lugar y con dos niños, uno de 14 y otro de 3 años, con el mismo diagnóstico, resulta. Mira, pero fijaros, la semana pasada, solamente en el año 2022 se registraron 13.000 casos de reclamaciones por estos motivos. De ellas, 700 personas murieron. Lo importante de todo esto es encontrar la relación causa-efecto entre el tratamiento o la actuación médica y sobre todo, y es muy importante, y tú lo sabes aunque no eres médico, pero que lo importante de todo esto es que los familiares, los pacientes, se aprovisionen de todos los documentos posibles para luego poderlos exponer en un proceso judicial, que es lo que ha dicho Bárbara y lo que ha dicho María. Sin esos documentos es imposible
llegar a buen puerto una reclamación. Pero en un servicio de urgencias, que no tenemos mucho margen de maniobra ni de respuesta. No, pero es que esto no es solamente un servicio de urgencias, se deriva durante mucho más tiempo. Lo digo un poco por defender también la labor de personas que reaccionan en tiempo récord y que salvan más vidas de las que nos quitan. Dicho esto, la semana pasada hablamos de un caso en boca de todos, destapamos con Nacho Abad un caso en el que había una médico que llevaba 7 meses practicando su profesión sin estar ni siquiera licenciada. Es intrusismo profesional, es otra cosa totalmente al margen. Pero más allá de eso, además, es tiene un margen de error para asumible. sembrar una duda razonable sobre una negligencia. Atención ahora